Cada escuela sigue un estilo. Algunas enseñan solo figuras de tango y otras dicen que solo hay que sentir la música. Por eso aquí te comparto aprendizaje de tango, pasos o conexión. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más controvertido que ponerle azúcar o no al mate con amigos. Y me estoy refiriendo a una preocupación de la que escucho hablar muchas veces, ya sea tanto en la milonga como en algunas escuelas de tango, porque nunca falta quien te dice: allí solo enseñan pasos y no le enseñan el tango. O el verdadero tango no tiene pasos, tiene corazón. Y la verdad es que pareciera existir como dos miradas al respecto en el aprendizaje de tango, como si dijéramos pasos versus conexión. Quizás porque en el mundo del tango la enseñanza varía de docente a docente, los conceptos varían, o la búsqueda de cada persona dedicada a transmitir el arte. Y es cierto que algunas academias se enfocan en la técnica, en esos pasos espectaculares que, si bien son impresionantes, pueden parecer muy distantes de un baile milonguero auténtico. Yo vi gran cantidad de alumnos aprender a ejecutar figuras complejas, diría perfectas para el escenario, que no necesariamente les permiten conectar con su pareja en la pista de baile. Una destreza que podría compararse con aprender a hacer malabares con cuchillos, pero que no siempre es lo más recomendable en una fiesta familiar. Pero debo decir que en contraste con ello, hay escuelas que adoptan un enfoque diametralmente opuesto. Y me refiero a escuelas que prefieren enseñar menos pasos, pero con una profundidad emocional y una técnica que transforma el baile en algo mucho más significativo. Quiero decir, en lugar de enfocarse en la cantidad de movimientos, se centran en la cadencia, el abrazo y la conexión. Un concepto, diría yo, que se basa en que el tango es una conversación entre dos cuerpos, donde cada pequeño movimiento, sea en línea o en giro, cuenta una historia. Una idea que desacredita la importancia del aprendizaje de los pasos para poner la conexión emocional como el verdadero protagonista en la danza de tango. ¿Y si en vez de protagonista quiero ser un actor secundario? Ahora, para algunos es crucial entender que el tango no se trata solo de la habilidad técnica, porque si bien los pasos son importantes, la esencia del baile radica en cómo interactuamos y nos comunicamos con nuestra pareja ocasional. Sin ir más lejos, en la milonga la música es el hilo conductor que nos une y el abrazo es el lazo que nos mantiene conectados. Y es en este espacio en que para muchos los pasos se vuelven secundarios, poniendo el énfasis en las emociones, porque lo que realmente importa es la forma en que nos sentimos y cómo respondemos a la energía del otro. De modo que cuando se trata de aprender tango, la pregunta no es solo cuántos pasos conoces, sino cómo esos pasos te permiten expresarte y conectar con tu pareja. Porque en última instancia, el verdadero arte del tango radica en saber cuándo dejar de lado la técnica para permitir que la música y la conexión fluyan. Y aquí me parece que es importante señalar que hay escuelas que subestiman el baile milonguero, considerándolo como una forma inferior o menos técnica del tango. Y me refiero a algunas academias que a menudo promueven un enfoque más orientado hacia el baile profesional que al baile social, valorando la complejidad de los pasos por encima de la conexión emocional. Sin embargo, este desprecio hacia el baile milonguero ignora la profundidad y la riqueza que esta forma de danza puede ofrecer. Y lo cierto es que los milongueros, aquellos que han crecido en la cultura del tango en las milongas, suelen desestimar a los bailarines que se enfocan exclusivamente en los pasos. Quiero decir, para ellos, el verdadero tango no es solo una exhibición de habilidades técnicas, sino una expresión auténtica de emociones y sentimientos. Un bailarín que se limita a ejecutar figuras espectaculares, pero que no logra transmitir
una historia o una emoción, puede ser visto como alguien que perdió de vista la esencia del tango, porque en definitiva, para los milongueros, cada baile es una oportunidad de compartir algo íntimo y personal con su pareja. Con mi pareja tenemos un diálogo íntimo y personal. Cada vez que le invito a bailar, me dice, la próxima tanda la bailo con vos. Siempre. Pero la crítica hacia los bailarines que solo se enfocan en los pasos es un reflejo de un entendimiento más profundo del tango. Esos bailarines pueden ser hábiles, pero si su actuación no evoca emociones ni establece una conexión, su baile se convierte en un mero ejercicio técnico. Digo, en la milonga, donde la música y el ambiente vibran con la energía de los corazones de los bailarines, lo que realmente se busca es esa conexión que trasciende los movimientos. Además, es fundamental reconocer que el tango es un diálogo, una conversación sin palabras. Cada paso, cada giro, cada figura y cada pausa tiene el potencial de contar una historia, lo cual se ve sobre todo en los milongueros que aprendieron a escuchar la música y a responder a ella, creando un lenguaje que va más allá de lo físico. Y tal vez en este sentido, el aprendizaje del tango debiera orientarse hacia el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de respuesta, en lugar de simplemente acumular pasos. Pero desde otro punto de vista, también es fundamental entender que los pasos en el tango son parte de un vocabulario, un conjunto de movimientos que, al igual que las palabras, tenemos que saber utilizar para transmitir emociones y contar historias. Así como en el lenguaje verbal, donde repetir una frase simple puede resultar monótono y agobiante, en el baile sucede algo similar. Si un bailarín, en vez de repetir los mismos pasos, como si dijera te quiero, sos linda, te quiero, te quiero, te quiero, pudiera expresarse de otro modo, quizás conseguiría una comunicación más bella. Ah, mirá lo bien que me comunico mientras bailo, que al terminar le envío un email a mi pareja, si tengo un teléfono a la mano. Lo cierto es que el verdadero arte del tango radica en la capacidad de utilizar ese vocabulario de pasos de manera creativa y expresiva. Un bailarín que dominó su vocabulario puede crear un relato en la pista utilizando los pasos como si fueran frases poéticas. Digo, si en lugar de repetir movimientos como si dijera te quiero, sos linda, te quiero, pudiera decir, sos el despertar de una mañana de verano, o sos liviana como la brisa que brota del mar, la comunicación tendría otra riqueza. Sería como decir lo mismo, aunque de un modo más amoroso, como compartir una riqueza expresiva que transformaría el baile en una experiencia única y profunda, donde cada movimiento resuene con la música y las emociones. De allí que me parece que tener un vocabulario de pasos se vuelve esencial, porque cada paso que conocemos puede funcionar como una herramienta que nos permite expresar las emociones que nos transmiten las diversas atmósferas que crea la música. Más aún, me parece que un bailarín consciente de esto puede hacer que cada paso, cada abrazo, cada pausa cuente una historia que conecte más profundamente con el corazón de su pareja. Por eso se me ocurre que no debiera desestimarse el aprendizaje de pasos o figuras. Me parece que tanto bailarines como maestros debiéramos reconocer la importancia del vocabulario, pero siempre con el objetivo de que se enfoque en la calidad de la expresión y la transmisión de los sentimientos genuinos. Si te parece que es así o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, lo más conveniente en el aprendizaje de tango quizás sea encontrar un equilibrio entre estudiar pasos y desarrollar la conexión emocional, porque aprender un vocabulario extenso sin una comprensión de la conexión emocional es como tener un repertorio de palabras elegantes, pero no saber cuándo ni cómo usarlas, porque de lo que estamos hablando
es de cómo transmitirnos emociones a través del movimiento. Cómo sentimos que podemos decir te quiero de todas las formas posibles mientras estamos abrazándonos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.